Pues ya, vamos a dar inicio formalmente a esta nueva sesión del seminario. Bienvenidas, bienvenidos. En esta ocasión nos acompaña la doctora Nayeli Hernández Cornejo de la Universidad de Guadalajara, quien estudió su licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y más tarde hizo el doctorado en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Imparte materias de filosofía de la ciencia, filosofía de la física y pragmatismo norteamericano, tanto en licenciatura como en posgrado. Y sus líneas de investigación son la filosofía de la ciencia, las relaciones entre ciencia y cultura y la epistemología. Es miembra del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Comité de Bioética en Investigación del Hospital Civil, además de ser articulista de la Jornada Maya. Entonces, pues vamos a darle la palabra. La plática que nos va a dar se titula La ciencia como práctica social, perspectivas contemporáneas. Entonces, pues muchas gracias por aceptar la invitación también. Muy bien, pues muchas gracias, más bien por la invitación, a los organizadores, a Mónica y a los asistentes. Bueno, pues sin más preámbulo comienzo. Lo que les quiero hablar es como de la idea de la ciencia como práctica social, que, bueno, a lo mejor parece no iluminar demasiado, pero lo que quiero exponer es la idea de la ciencia como práctica social, a lo mejor en contraste con pensar la ciencia simplemente como teorías científicas, ¿no? Como las estructuras teóricas. Y entonces, bueno, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué particularidades tiene entender la ciencia como práctica social? Y bueno, lo que yo diría que aporta, ¿no? Que aporta principalmente pensar la ciencia como práctica social en contraste con pensarla simplemente como un conjunto de teorías, ¿no? Que describen y explican la naturaleza, es que nos permite verla como un conjunto de prácticas contextualizadas. Y verla como un conjunto de prácticas contextualizadas es relevante porque ilumina que la validez de las teorías depende no solamente de factores epistémicos o estrictamente científicos, sino que también depende de factores no epistémicos o extracientíficos. Y entonces, digamos que esta es la idea general que quisiera transmitir y ver por qué esta idea es importante para entender plenamente el desarrollo científico, las teorías científicas, los cambios científicos, ¿no? Y bueno, lo que también quiero ver es que esta concepción pues tiene consecuencias importantes sobre cómo pensamos a la ciencia en la cultura, qué lugar ocupa, para qué sirve, para qué no sirve, y su apropiación, ¿no? Cómo socialmente nos apropiamos todos los ciudadanos de ella. Entonces, bueno, esa es como mi idea central. Y bueno, por supuesto, pensar en por qué es relevante, ¿no? Pensar, digamos, estudiar la ciencia como una práctica social, y para ello tener una perspectiva histórica y filosófica en la enseñanza de la física, ¿no? O sea, ¿a qué contribuiría que nuestra enseñanza de la ciencia, de la ciencia o de la física en particular, en cualquiera de los dos casos, voy a poner ejemplos no solo de física, ¿en qué contribuiría pensar estas dimensiones? Puse ahí histórica y filosófica, pero en realidad también sería sociológica, cuando enseñamos, ¿no? Ciencia. Y entonces, bueno, lo que yo creo es que esa dimensión, explorar a nivel educativo y pedagógico esa dimensión de la ciencia nos permite pues entender cómo se constituye la empiria o la experiencia científica y poder transmitirlo. Muestra una relación muy importante y esencial entre la ciencia y su entorno social, como decía, ¿no? Como los argumentos y la validez de la ciencia también depende de ese entorno, a veces de formas más importantes que otras. Y entonces que el contexto social no es accesorio a la estructuración de la ciencia, sino que es crucial para su validez y por lo tanto, pues nos permite entender una relación que es muy importante cuando aprendemos ciencia, que es la relación entre teoría y experiencia, ¿no? Entonces, a diferencia de otras perspectivas en donde estas dos categorías a lo mejor se distinguen metodológicamente, cuando la vemos como una práctica social, podemos ver que esta relación es bastante compleja, más compleja de lo que a simple vista parece,
y que hay una mutua determinación entre ambas, ¿no? Y me parece que esto es un elemento crucial para apropiarnos de la ciencia y de las cosas que puede hacer. Entonces, bueno, esta sería como la parte también de por qué es importante en la enseñanza. Ahora bien, voy a usar algunos antecedentes en el estudio histórico, filosófico y sociológico de la ciencia. Probablemente son pues, antecedentes que ustedes ya conocen, pero no los voy a exponer, por supuesto, exhaustivamente. Sí quiero recuperar algunos puntitos que me van a servir un poco para traer la perspectiva contemporánea, tanto para decir en qué es, ¿no? En qué continuidades hay y en qué es diferente y qué opciones tenemos hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo puse ahí como ¿no? las perspectivas más famosas y más canónicas que vemos en la filosofía, que es el positivismo lógico, ¿no? Que podemos situar a inicios en la segunda década del siglo pasado, que es formalmente cuando empieza la filosofía de la ciencia, digamos, a un nivel institucional en el Círculo de Viena, ¿no? Y este famoso movimiento de científicos que se preocuparon por estudiar la estructura filosófica y epistemológica de la ciencia, donde, bueno, podemos pensar ¿no? en los más destacados probablemente sean Schlick y Neurath, que constituyen además como los dos polos de corrientes que hubo al interior del positivismo, y que, bueno, ¿no? es un movimiento muy diverso, que tiene muchas aristas, que además tuvo un proyecto político muy importante, ilustrado, ¿no? En la Viena Roja, de izquierda, en fin, ¿no? Como que tiene muchas aristas muy interesantes, pero sí es cierto que este movimiento pues se centró mucho en estudiar la estructura de las teorías, ¿no? A nivel, lo que llamaríamos un análisis interno. Y sostuvo que pues básicamente la clave del desarrollo de la ciencia pues es la verificación de las teorías, ¿no? Es decir, contrastamos nuestros enunciados con las teorías y así va avanzando la ciencia, ¿no? No me voy a detener como en los detalles o ¿no? en los problemas, igual, ¿no? A lo mejor al final podemos discutirlo, ¿no? Y luego Popper, ¿no? Haciendo una crítica, con algunos tuvo una buena relación, con otros no tanto, pero cuando hace una crítica a este positivismo, básicamente su crítica es por el principio de inducción y entonces pues conserva una estructura muy similar, pero que en lugar de verificar, refuta, ¿no? Entonces con esto sostiene su idea del falsacionismo, pero ambas corrientes distinguen claramente entre un contexto de descubrimiento y un contexto de justificación. Esto es lo que quiero recuperar. Esto quiere decir que la validez de las teorías es independiente de ese contexto de descubrimiento, es decir, las teorías ocurren en contextos históricos y bueno, eso todo el mundo lo sabe y lo estudia y lo conoce, pero ese contexto histórico es contingente y no es esencial a la estructura argumental y a la justificación o a la validez de las teorías, ¿no? Y entonces esto es lo más importante que rompe la propuesta de Kuhn, ¿no? Que probablemente sea pues el más famoso, con su propuesta de la estructura de las revoluciones científicas, y bueno, lo que hace después un poco parchando las críticas. Pero bueno, lo que hace Kuhn es introducir el elemento de la historia como un factor explicativo del desarrollo científico. Quizá, pues, lo que hace Kuhn es tener mucha más preferencia por la ruptura que por la continuidad, ¿no? Si el positivismo lógico pensaba el desarrollo científico como algo lineal, acumulativo, pues Kuhn lo muestra con una gran ruptura. Por eso utiliza, pues, la metáfora de la revolución política, ¿no? Porque quiere enfatizar la ruptura. Y quizá uno de sus elementos más interesantes para enfatizar esta ruptura es la inconmensurabilidad, o sea, la imposibilidad de comparar teorías como con un escenario neutral. Más allá de los defectos y las críticas que Kuhn puede tener, o que esa propuesta Kuhn puede tener, esta idea de la inconmensurabilidad y de que no tenemos un terreno común donde comparar las teorías, pues sí ilumina, desde mi punto de vista, algo muy importante de la ciencia, y no solo de la ciencia, sino de los grandes cambios culturales, que es estas rupturas en donde, pues, la validez de algo no puede ser dirimido, o la eficacia de una teoría no puede ser dirimido sobre un terreno común,
¿no? Esto que de pronto Kuhn dice sobre cómo los científicos tienen pues una visión del mundo, ¿no? Y entonces este elemento pues va a ser muy importante, más allá de los defectos de Kuhn, como decía, va a ser muy importante a la luz de los posteriores estudios en la filosofía, la historia y la sociología de la ciencia, ¿no? A partir de Kuhn, podríamos tener como dos vías, dos grandes vías, digo, hay muchas consecuencias, pero podemos ver como dos grandes vías, una vía más normativa, que intenta recuperar como una racionalidad científica propia, ¿no? Como justo propia de la ciencia, en ese sentido más normativa, parecida, ¿no? A lo que hace el positivismo lógico, y en ese sentido pues vemos varias propuestas, ¿no? Después de él, como Lácatos, y la más descriptiva, ¿no? Que no intenta establecer esta idea de la racionalidad científica. Y en ese campo entra una de las propuestas más polémicas, desde mi punto de vista también más interesantes, que es la de Feyerabend, que bueno, ¿no? Como también probablemente muchos sabrán, pues él va a hacer esta crítica a la idea de método científico como un método que puede demarcar claramente el campo de la ciencia, y con ello va a defender un pluralismo epistemológico, ¿no? Un pluralismo epistemológico porque tenemos muchas teorías, tenemos muchos métodos, tenemos muchas opciones, y de hecho él valora positivamente esa pluralidad. O sea, ahí hay una valoración donde, ¿no? En su texto de cómo ser un buen empirista, él dice, mientras más opciones tengamos, mejor, ¿no? Porque tenemos más posibilidades de comparar. Y entonces, bueno, este pluralismo tiene un desplazamiento también político, ¿no? Porque va a abogar por la democratización del conocimiento, bueno, además él escribió de forma, pues, muy provocadora, muy polémica, y entonces fue un poco escandaloso para muchos. Y entonces en la ciencia en una sociedad libre, pues defiende una perspectiva democratizadora del conocimiento, o sea que la ciencia es un conocimiento entre otros y que la ciencia es plural a su vez al interior. Y entonces, bueno, yo diría que estas dos propuestas pues abren la puerta para un estudio más minucioso de cómo se configuran histórica y socialmente las teorías científicas, porque se toman en serio estas tesis, ¿no? Y además se ponen a mirar las consecuencias que tienen. Ahí me faltó poner a los sociólogos, a la Escuela de Edimburgo, pero bueno, también digamos que son posteriores y más o menos se entregan en esa misma valoración. Gracias. Entonces, ahora bien, esta es como, ¿no? Como la escuela canónica, y luego vamos a tener como varias décadas de muchísimos desarrollos y ya de una proliferación de autores y de posiciones sobre el realismo, sobre muchísimas cosas de la ciencia, que se van a ir desarrollando, yo qué sé, ¿no? A partir de estas dos perspectivas, la descriptiva o la normativa, en los años 90. Yo creo que los últimos textos de Feyerabend son de los 80, entonces 90, las primeras décadas del 2000. Y entonces, bueno, son estos textos más recientes los que yo llamo perspectivas contemporáneas, ¿no? Pero por un lado, pues tienen, o sea, aquí se ponen los antecedentes porque tienen esta herencia de lo que pasó, ¿no? Tanto del positivismo lógico como de las otras perspectivas historicistas. Ahora bien, yo en mi valoración, ¿qué diría que es diferente en estas perspectivas contemporáneas? Pues yo diría que, a diferencia de todos los anteriores, que como que todos intentaban analizar una estructura general de la ciencia, o sea, todos intentaban pensar sobre si había un modelo general de cambio científico, si había un criterio de demarcación de la ciencia que lo pudiera distinguir de otras cosas de una manera general, etcétera. Ya estas perspectivas más nuevas hacen análisis como más concretos y más particulares. Ya no es tan común pensar en un filósofo o sociólogo de la ciencia que quiera dar un modelo general, sino que más bien o estudian cosas más finas al interior de la estructura inferencial o estudian casos, ¿no? Casos concretos, y entonces obtienen conclusiones, pero a partir de casos. Y entonces, bueno, esto ilumina cosas interesantes. Aquí puse algunos autores
solo puse 4, obviamente hay muchísimos, pues ahora sí que el criterio fue que son, ¿no?, los que a mí más me gustan y los que a mí me parecen que dicen cosas más interesantes sobre la ciencia como una práctica social. Y entonces, bueno, ¿no? Lo que haré ahorita es como contarles así muy rápidamente qué es lo que yo creo que ilumina cada una de sus propuestas, qué aspectos de las prácticas científicas ilumina, y luego voy a poner unos ejemplos, ¿no? Como para poder mirar unos ejemplos que pueden exhibir uno o varios aspectos de estos autores, ¿no? Son, digamos, ejemplos que algunos de ellos han estudiado u otros que están en la literatura o que yo he pensado, en fin, ¿no? No se corresponden con cada uno. Bien, por cierto, pues si alguien me quiere interrumpir ¿no?, en algo que de pronto a veces también para alcanzar todo lo que quiero decir voy rápido, entonces si alguien me quiere detener en algo, con toda libertad, si no se me entiende o si algo requiere una clarificación, con mucho gusto. Entonces, bueno, empezaré con Helen Longino, que bueno, es una de mis filósofas de la ciencia favoritas. Y lo que hace Helen es, bueno, ella misma dice en un libro muy interesante que se llama La ciencia como conocimiento social, que ella quiere combinar lo analítico pensando en el positivismo lógico y el ámbito historicista que aportan Kuhn y los historicistas de esa escuela, ¿no? Y entonces lo que hace es como ponerse a estudiar cuál es la estructura inferencial cuando razonamos, ¿no? Cuando cuando generamos evidencia en la ciencia. Y entonces lo piensa en general, pero luego pues se puede pensar, lo piensa digamos con casos cotidianos, pero también luego lo plantea en la ciencia. Y entonces lo que ella hace es decir, bueno, cuando nosotros tenemos un estado de cosas en el mundo, hacemos hipótesis para explicar esos estados de cosas. Y entonces, cuando nosotros nos apoyamos para decir que algo es, ¿no?, una explicación, cuando tenemos una hipótesis, pues mostramos ese estado de cosas como evidencia de esa hipótesis. Entonces, ¿no? Ese es como, y además como el procedimiento también muy básico de la ciencia, ¿no? Tengo un estado de cosas, tengo una hipótesis, y entonces me sirve de evidencia para sostener mi hipótesis. Pero entonces ella dice, a nivel lógico, esto no se puede hacer directamente, sino que yo necesito un supuesto adicional que me ayude, lógicamente, a vincular mi estado de cosas con mi hipótesis. Y pone ejemplos muy, muy sencillos. Por ejemplo, dice, si yo llego y veo, ¿no?, el sombrero de Mónica colgado en el salón, pues puedo decir, ya llegó Mónica, ¿no? Pero también puedo decir, a Mónica se le olvidó el sombrero. Y entonces ahí dice, ¿no? El estado de cosas que es el sombrero colgado en la pared es evidencia, puede ser evidencia de distintas inferencias, o de que Mónica ya llegó o de que se le olvidó el sombrero. ¿De qué depende? Pues de lo que yo sé de Mónica, ¿no? Si yo sé que Mónica va a dar clase, ¿no?, al rato, pues probablemente ya llegó. Si yo sé que hoy no viene, pues pienso que se le olvidó ayer, ¿no? Entonces, a este conocimiento adicional que me ayuda a articular la inferencia, ella le llama supuestos de fondo. Y resulta que estos supuestos de fondo pueden tener unas naturalezas muy distintas, ¿no? Puede ser conocimiento previo, puede ser algo que yo haya aprendido, como en este caso antes, pero también pueden ser presupuestos metafísicos, pueden ser valores sociales. Y entonces, bueno, ella argumenta en su libro, aquí lo voy a decir así súper grueso, ¿no? Pero, ¿no?, ella lo argumenta de forma fina, cómo en estos supuestos de fondo se incorporan valores sociales que nos ayudan a inferir. Y entonces esta es la forma estructural en que ella muestra que los valores sociales construyen la ciencia también, ¿no? Porque estas inferencias dependen de esos. ¿No? Y luego, bueno, usa algunos ejemplos, ella pone algunos ejemplos de antropología y de biología. Por ejemplo, no me acuerdo si este es un ejemplo de ella, pero, ¿no?, pero por ahí han mostrado este ejemplo donde se pensaba que, no sé si han visto, ¿no?, pero se dice mucho ahora que pues, se pensaba que, ¿no?, que en las comunidades, ¿no?, que en las primeras comunidades
solo los hombres eran cazadores y las mujeres eran recolectoras y estaban en el ámbito doméstico, y últimamente han sacado papers de que, bueno, propuestas de que en realidad las mujeres también eran cazadoras, ¿no? Entonces, bueno, ahí se puede pensar que, por ejemplo, en la antropología, pues tú tienes una evidencia súper indirecta, ¿no? Bueno, en muchas cosas, ¿no? Pero tú tienes, ¿no? Cosas que, ¿no? Que evidencia, supongo que será súper difícil reconstruir inferencialmente, y entonces tienes que echar mano de ciertos valores, y entonces no es implausible o loco pensar que pues te ayudas de valores culturales que tú ya tienes, ¿no? Entonces ahí parece como bastante plausible que tú te ayudes de roles sociales que ya tienen, ¿no? Que tienes asimilados y que te sirven para interpretar la experiencia. Y que eso más fácilmente te hace decir que hombres hacían esto y mujeres aquello, ¿no? Y bueno, ella pone otros ejemplos, ¿no? De la biología, etcétera. Y entonces, bueno, lo importante es que muestra inferencialmente cómo entran los valores sociales en la construcción de la ciencia. Luego tenemos a Harry Collins, que él más bien es un... a ver, déjenme, creo que hay una pregunta. Pueden ser comunes a las diferentes... Sí, exacto. O sea, pueden serlo, o sea, pueden, no sé, el mecanicismo es un supuesto de fondo, ¿no? Que en la física te ayuda a hacer inferencias porque ahí supones cómo deben ser las explicaciones mecánicas con ciertas variables, ¿no? Entonces pueden ser de una disciplina, pero pueden ser mucho más amplios, ¿no? Pueden ser prejuicios, ideas políticas, pueden tener muchísimas naturalezas, ¿no? Y además, bueno, no, o sea, además ella no les da un carácter peyorativo, o sea, es lo que te sirve para inferir, entonces lo requieres, ¿no? No es que diga que está mal hacer eso. Ok. Bien, entonces luego está Harry Collins. Harry Collins es un sociólogo de la ciencia, particularmente de la física, y Harry Collins lo que hace, pues, es hacer un análisis minucioso justo de las prácticas científicas ¿no? En el completo sentido de la palabra sociología como chisme institucionalizado, ¿no? Para dar cuenta de la estructura de la ciencia, ¿no? Entonces, básicamente lo que él hace es espiar a los físicos, apuntar todo lo que dicen, apuntar sus prácticas, qué instrumentos usan, cómo discuten, qué correos envían, y con esto ha construido pues toda una infraestructura de cómo funcionan las prácticas científicas, principalmente estas estructuras que son hoy más comunes, que es la Big Science, ¿no? Como el caso del CERN, o como el caso de LIGO. Él estuvo en LIGO creo que como 10 años y escribió 3 libros sobre ¿no? Sobre las detecciones de ondas gravitacionales. Y entonces él hace una propuesta muy, muy interesante en donde lo que hace es como describirnos capas, ¿no? Capas de las prácticas científicas a muchos niveles, ¿no? Y entonces ahí pues hay una capa sociológica, una teórica, una estadística, una psicológica. Ahorita en la siguiente parte pondré un ejemplo que hace él, que es este de las ondas gravitacionales. Pero entonces lo que hace es eso, ¿no? A través de este estudio sociológico, o de lo que llaman hoy los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que bueno, ¿no? A mí un poco el nombre me da un poco igual, pero sí hace, ¿no? Sí ilumina esta dimensión. Luego está Bruno Latour, que bueno, también es proveniente de la Escuela de Edimburgo, y Bruno Latour también a través de reconstrucciones históricas y sociales, pues lo que ha iluminado es cómo hemos como dado por sentado en la estructuración de la ciencia la distinción entre naturaleza y cultura, ¿no? Y pensamos en la naturaleza como algo absoluto, que el mundo es así, ¿no? De una forma absolutamente, y la cultura es relativa porque es lo que nosotros, ¿no? Lo que tiene el factor humano. Entonces, bueno, ¿no? Tampoco tengo tiempo como para desarrollar todo el argumento de Bruno Latour, pero lo que hace es a través de los estudios de casos, tiene casos muy famosos, en ejemplos famosos, el de Pasteur probablemente es el más famoso, pero tiene otros. Y su conclusión es que esa distinción es una distinción también metodológica, pero no ontológica, ¿no?
que esa distinción entre cultura y naturaleza como absoluto relativo no es una distinción ontológica, y entonces propone que deberíamos de pensar los objetos científicos más como objetos híbridos. Esto es a lo que él le llama actantes, porque el objeto tiene una parte, digamos, es un híbrido entre naturaleza y cultura, pero estos dos elementos no son distinguibles en el objeto, ¿no? Porque, claro, hay relaciones causales, el mundo es como es, por supuesto, al margen de lo que nosotros hagamos, pero nuestra descripción está entrelazada con elementos nuestros, y en este sentido él a veces dice, ¿no?, que el objeto es una construcción social, pero bueno, no me gusta mucho esa palabra porque parece que es opuesto a naturaleza, ¿no? Y no es lo que Bruno Latour quiere decir, sino en una relación, pues, indistinguible, ¿no?, entre naturaleza y cultura. Y entonces de ahí vienen los objetos científicos, que pasan por un proceso que él llama purificación, que es cuando, digamos, que como que los asimilamos en la cultura, y cuando los asimilamos, pues ya nos parecen naturales, nos parecen incontrovertibles, y entonces parece que digamos que no los construimos nosotros, porque ya están asentados en la cultura, ¿no? Entonces, bueno, podemos pensar en varias categorías científicas que ya las tenemos súper naturalizadas, y no pensaríamos que en realidad pues están también constituidas por elementos culturales, ¿no? Y finalmente, déjenme ver si se me pasa algo de... No, está bien. Y entonces, y bueno, finalmente tenemos a Donna Haraway, y bueno, también, ¿no?, si se fijan, no son muy diferentes estos análisis, son a distintos niveles, con distintas propuestas metodológicas, o hacen énfasis en distintas cosas, pero tienen un espíritu más o menos común. Pues Donna Haraway se distingue por ser una filósofa de la ciencia particularmente feminista, y bueno, lo que ella se propone en principio, en algunos de sus textos, es exhibir y criticar qué es lo que esconde la distinción entre sujeto y objeto, que es una distinción muy moderna, eh, y que sustenta la noción de objetividad científica moderna, ¿no? Es decir, se piensa, tenemos al objeto, el sujeto conoce, y entonces toda la idea del conocimiento moderno, pues está basado en el supuesto de que el sujeto lo que tiene que hacer es estudiar ese objeto independientemente de sus consideraciones, ¿no?, de sus particularidades, tanto físicas como intelectuales, ¿no? Este sujeto cartesiano, ¿no?, digamos que sería la fuente de inspiración, que lo que hace es pensar, ¿no?, y conocer una realidad que ocurre, además desde una perspectiva un tanto pasiva, pero además este sujeto es como completamente impersonal, ¿no? No tiene deseos, no tiene predisposiciones, no tiene nada, y ese supuesto, digamos, bastante artificial, sustenta la noción de que, ¿no?, ese sujeto conoce el objeto tal y como es, porque conoce el objeto al margen de él. Esa es la noción de objetividad, que está al margen del sujeto y por lo tanto de la propia subjetividad, ¿no? Y entonces, bueno, lo que ella muestra es que este es un falso supuesto, ¿no? Que en realidad, pues el sujeto que conoce está contextualizado, y que ese discurso, pues también esconde elementos un tanto ideológicos, porque, porque nace en el contexto en el que se instituye o se institucionaliza la ciencia. Principalmente ella sitúa, ¿no?, como la Royal Society, por ejemplo, ¿no?, de las primeras sociedades de ciencia, y entonces ella muestra cómo en realidad la legitimidad del conocimiento tiene que ver con un sujeto, pero que sí es un sujeto concreto, y que es un sujeto que tiene ciertas características, que es un hombre, ¿no?, que es blanco, ¿no?, que es de cierta clase. Hay unos estudios muy interesantes que siguen este espíritu también de Bruno Latour y de Mark Brown, en donde ellos muestran este carácter, esta tensión que incorpora la ciencia moderna entre digamos, una perspectiva pública, ¿no? O sea, la ciencia como un discurso público, pero a la vez elitizado, ¿no? Porque sí es como público y para todos, pero en realidad no cualquiera es de la Royal Society, ¿no? O sea, tiene que ver con que seas un gentleman de prestigio, ¿no? Entonces, aunque esto puede ser anecdótico históricamente, lo que
sostiene Haraway es que esto configura la estructura de la ciencia. Y entonces ese carácter elitista y excluyente también, ¿no?, puede permear al espíritu y al desarrollo de la ciencia. Entonces, bueno, estas son las propuestas que, ¿no?, que a mí me parecen interesantes. Hay muchísimos muy interesantes, pero bueno, me parecen que ilustran cosas que se pueden mostrar en algunos ejemplos y que a mí me parecen muy, muy iluminadores. Y entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora es simplemente mencionar cómo podríamos ver todos estos ejemplos. Con el fin de dejar, pues, no sé, ¿no?, unos 15 minutos para que igual, ¿no?, si quieren, más bien podamos profundizar o discutir en algo que les interese o les llame la atención o que no parezca muy claro de lo que dije, ¿no? Entonces, bueno, puse estos ejemplos, por supuesto que hay un montón, ¿no? Y creo que, bueno, estos ejemplos sirven para pensar, lo voy a decir también, ¿no?, como en términos generales, pero para pensar cómo se ven estos objetos o estas teorías, en algunos casos son objetos y en otros casos son teorías o conceptos, a la luz de estas perspectivas que intentan iluminar, desde mi punto de vista, de una forma u otra, que la estructuración de los conceptos y las teorías científicas tienen que incorporar estos elementos de la historia y de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, el primero es el de espacio newtoniano. A lo mejor ese es un ejemplo que ya conocen. No lo sé, pero bueno, ¿no? Aquí el asunto es que el espacio newtoniano en los Principia, pues, nace muy unido al concepto de Dios. Y entonces, bueno, lo que quiero mostrar es que la elaboración de espacio absoluto de Newton, pues depende muchísimo y está muy determinado y cargado, es decir, lo que quiero mostrar es justo cómo los factores sociales e históricos condicionan, ¿no?, argumentos científicos. Y entonces, en el caso de Newton, el concepto por excelencia que determina muchas cosas de su perspectiva es Dios, ¿no? Y es normal porque, pues, en Newton está intentando integrar una teoría física junto con su concepción de Dios, ¿no? O con algo que sea consistente con su teología o con sus concepciones religiosas. Y entonces, bueno, hay muchos artículos de José Antonio Robles, de mucha gente estudiosa de Newton, donde vinculan más o menos, eso es, ¿no? En eso hay, bueno, hay diferentes posiciones, pero hay un vínculo muy importante entre el concepto de Dios y el concepto de espacio absoluto, ¿no? Y esta conexión, incluso a José Antonio Robles lo lleva a decir que Newton, o sea, que son iguales, ¿no? Que Newton es un panteísta. Aunque esta tesis es polémica, lo que sí es cierto es que ese concepto influye en la física de Newton. Y aunque es verdad que, bueno, obviamente luego los principios se van a ir depurando ¿no?, de los escolios y de su definición, ¿no? Y claro, ya en la física que aprendemos para nada aparece el concepto de Dios, sí es cierto que este papel filosófico que tiene el concepto de Dios permanece en la física newtoniana. Yo creo que el momento más relevante en donde permanece es en el siglo XIX, cuando ese sistema de referencia privilegiado, que Newton piensa como el espacio absoluto, se hace concreto en el éter, ¿no? Y entonces lo que quiero decir es que a pesar de que no aparece la palabra Dios en la física posterior, la referencia y la insistencia en este escenario privilegiado o en este marco de referencia absoluto o en este carácter de lo absoluto, sí permanece en la física hasta que llega Einstein, ¿no? Hasta que llega Einstein, pero Lorentz y Poincaré permanecieron en ese escenario en donde, a pesar de que ya había otras transformaciones, ¿no?, las transformaciones de Lorentz, distintas de las de Galileo, pues ellos permanecían creyendo en este marco de referencia que proviene del concepto de Dios newtoniano, ¿no? Y bueno, proviene de una posición filosófica concreta sobre lo absoluto, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo, ¿no?, que creo que muestra esta influencia de estos factores. El otro ejemplo que quiero poner es el de masa newtoniana. Este es un ejemplo bastante interesante y bonito. Esto lo rastrea Max Jammer, hace una historia sobre el concepto de masa.
Y entonces él rastrea dos cosas interesantes, ¿no? Uno, que el concepto de masa newtoniana, particularmente aquí me refiero a la masa inercial, bueno, implica un ejercicio que era separarla del volumen, ¿no? Para pensarla como cantidad de materia que se opone al cambio, ¿no? Al cambio del movimiento, había que pensarla abstraerla, ¿no? Separarla del volumen, y esto es algo que en la antigüedad parece muy difícil, ¿no? Con Aristóteles y en la época griega. Y entonces rastrea que un primer uso es masa en el sentido de masa de pan, ¿no? Y particularmente en el sentido hebreo, en donde la usan como una masa no fermentada y la usan para rituales religiosos, justo porque lo fermentado era putrefacto, ¿no? Y entonces esta masa que no está fermentada la usan o como o para comer o para estos rituales. Y entonces rastrea etimológicamente el término a ese origen. Y luego además eso se combina con la idea de que hay un sentido peyorativo de la palabra masa en oposición al espíritu, ¿no? Porque el espíritu es activo, el espíritu es, y entonces hay una connotación moral de lo bueno espiritualmente y lo malo, que es lo corpóreo y la masa, ¿no? Y bueno, esto se hereda claramente al cristianismo, ¿no? En donde en la Edad Media lo corpóreo es lo pecaminoso, lo moralmente malo. Y entonces esta connotación emocional, moral, espiritual, religiosa negativa, empieza a asociarse con la idea de la resistencia a la acción, ¿no? Y la resistencia a la acción es la resistencia al movimiento. De hecho, luego por ahí hay una solución medieval, me parece que de Tomás de Aquino, donde habla de propiedades determinadas e indeterminadas para dar cuenta de la Eucaristía. Y entonces en esa separación, pues separa el volumen y la masa con esta connotación negativa para explicar por qué, ¿no? Por qué el pan de la hostia sigue siendo el cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, ¿no? Es una explicación más fina, pero estas raíces de lo espiritual y lo material y estas connotaciones morales y emotivas se van a depurar para derivar en la idea de la masa inercial, ¿no? De justamente esta propiedad física que está rodeada de connotaciones morales, religiosas y emotivas, digamos, se depura y se queda la propiedad física, que además, bueno, claro que va a funcionar, ¿no? Como masa inercial, ¿no? Como esta propiedad de la materia de resistirse al movimiento. Y esto, bueno, ya digamos que esa depuración completa pues llega con Kepler, ¿no? Que es el primero que elabora el concepto moderno. Entonces, bueno, ese es otro ejemplo. En cuanto a lo puedo decir las dos últimas súper rápido para que tengamos tiempo igual de preguntas. El de la biología molecular es un ejemplo más estructural, o sea, sobre la teoría, y bueno, ahí hay varios estudios que muestran cómo la biología molecular a principios del siglo XX, pues se centra en un modelo que está motivado o está inspirado en una analogía metodológica y ontológica de la física, ¿no? La idea de gen nace un poco en analogía con la idea del átomo, la unidad de la materia y la unidad de la vida, y también metodológicamente, ¿no? Entonces, al principio en el modelo nuclear de la herencia pensaban que el material genético que determinaba propiedades físicas, pero además propiedades morales y emocionales de la vida, estaba en el núcleo, ¿no? Y este proyecto empezó a tener una resonancia, pues, con un factor, con un grupo conservador en Estados Unidos, que es la Fundación Rockefeller, quien le parece muy atractivo la idea de esta eugenesia y empieza a financiar digamos, con un proyecto conservador de sociedad este proyecto, ¿no? Bueno, es un ejemplo, no es un ejemplo de que esos valores sociales determinen el contenido de la teoría, como en los dos casos anteriores, pero sí determinan, al financiarlo y al dirigirlo, van a determinar metodológicamente el devenir de la biología molecular, ¿no? Porque, bueno, ellos van a financiar los laboratorios y van a restringir las metodologías que están de acuerdo con esa visión que ellos tienen, ¿no? Luego esto va a ir cambiando, por supuesto, y entonces eso muestra
como una resonancia, pero compleja, ¿no? Una resonancia compleja entre ciencia y estructuras sociales y económicas, que no es que necesariamente estén completamente ligadas o que una comparta la visión de la otra, pero que sí entran en una cierta resonancia que ayuda o que determina un cierto devenir de una teoría, por lo menos durante un tiempo, ¿no? Y finalmente, las ondas gravitacionales, que es el ejemplo que les decía de Harry Collins. Y bueno, este ejemplo lo quería poner, ya dije lo que hizo Harry Collins, lo quería poner porque él muestra, les decía, como una cebollita, las capas que determinan un hallazgo tan sofisticado como las ondas gravitacionales, que no creo que las detectaron en el 14 o en el 15. Y entonces él estudia todas las capas que permiten a los físicos decir, ahí hay una onda gravitacional. Y entonces se explora, ¿no? Está la dimensión teórica de la relatividad, pero luego las teorías auxiliares, ¿no? La óptica, la electrónica, luego la parte informática, luego la parte interpretativa, ¿no? Cómo interpretas las estadísticas, los que son bayesianos, los que no son bayesianos. Y luego acuña un término que se llama culturas de evidencia. Y entonces él estudia cómo no funcionan igual todos los laboratorios de ondas gravitacionales, ¿no? Estudia a los italianos, estudia a los gringos y se da cuenta que sus criterios de evidencia son distintos y que tienen que ver con sus factores culturales. Cuando alguien dice que se debe publicar, qué filtros debe pasar, son distintos, ¿no? No me voy a detener ahorita en esto, pero entonces muestra que son distintos y acuña este concepto que se llama cultura de evidencia, que puede variar ahora sí que de laboratorio en laboratorio, ¿no? Y una última capa incluso, que es la capa psicológica, ¿no? Él muestra cómo, pues, si ustedes vieron la detección, pues son detecciones, ¿no? O sea, infinitamente finas, y en esa detección es muy difícil confundirse entre el ruido y la señal de la onda. Y entonces tienen que entrenar a los físicos para que, ahora sí que en plan Skinner, para que sepan detectar la onda. Y entonces les ponen como les ponen ensayos, ¿no? Ensayos donde les ponen falsas detecciones para que aprendan a ver cuando hay una onda gravitacional, ¿no? Y este es un elemento que es psicológico incluso, ¿no? Entonces él muestra cómo estas capas intervienen y como él dice, bueno, ¿no? Entonces la evidencia de que hay una onda gravitacional, pues está mediada por todas estas capas sociológicas, psicológicas, técnicas, que requieren de un consenso de toda una comunidad. Y entonces, pues así enseña esa complejidad de cómo se configura la evidencia en este tipo de proyectos de Big Science, ¿no? De la ciencia ya, digamos, a grandes escalas y con grandes laboratorios y aparatos. Entonces, bueno, estos son los ejemplos rápidamente que les quería mostrar. Y bueno, ¿no? Les agradezco muchísimo su atención y bueno, quería apurarme para dejar tiempo por si pues podemos discutir o platicar algunos casos más o algo que les pudiera interesar más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nayeli Hernández. Pues sí, demostraste tus conocimientos, tus amplios y doctos conocimientos que al menos a mí me abren como muchos panoramas que me gustaría explorar, ¿no? Había leído algo de Donna Haraway, pero no tenía ni la menor idea de que hacía estos estudios, entonces, digo, yo me quedo con muchas cosas que quisiera explorar, más que preguntar. Entonces, pues abro a participaciones de quienes nos acompañan, si tienen alguna pregunta, algún comentario, por ahí. Marco y después Tahir, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues por supuesto, Hola. muchas gracias por la plática, que fue muy interesante. A mí lo que me interesa mucho es que cuando nosotros aprendimos física en la Facultad de Ciencias, nunca nos habló nadie de esto, ¿no? Y a lo mucho en el primer capítulo de los libros de texto aparecen ideas de la ciencia, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto de ahora es, estamos tratando de modificar las ideas de la enseñanza de la ciencia, bueno, un poco, esta es la idea del seminario, y sería muy interesante pues integrar estas ideas, ¿no?
Algunos libros lo están empezando a hacer y preguntarte entonces, desde tu punto de vista, bueno, en mi caso soy profesor universitario, ¿no? De física para ingenieros, que tiene una particularidad muy Correcto. particular, pero que yo creo que sí valdría mucho la pena introducir en el currículum de física estas ideas, ¿no? Entonces, preguntarte si tienes alguna referencia concreta de cómo se ha hecho, se ha intentado hacer, o cómo se te ocurriría a ti hacerlo, por ejemplo, pensando en qué objetivos y actividades se podrían hacer con los estudiantes. Claro. Pues muchas gracias. Sí, pues tienes razón, ¿no? Efectivamente, y un poco, creo que hay el prejuicio ¿no? De aprender esto en el contexto histórico, quizá porque la visión más predominante intuitivamente es la idea esta de que las teorías están ahí y son independientes, ¿no? Y entonces no se considera muy relevante, ¿no? Que estos elementos entren en la educación de los físicos o de los chicos que estudian física en la preparatoria, cualquiera de las dos. Y entonces lo que yo creo es que hay que empezar a cambiar esa cultura, ¿no? Y no, la verdad es que yo tampoco es que tenga una propuesta así pedagógica concreta. Me parece como difícil que a lo mejor en ingeniería o en física, por lo menos cuando yo estuve, había, ¿no? Un par de materias que eran optativas y si querías las llevabas, pero no se consideraba formativo, ¿no? De la carrera ni de ninguna de estas carreras. Entonces, a mí lo que se me ocurre es simplemente como que nosotros como profes, pues irnos involucrando en esto e intentar integrarlo con nuestros propios programas. De hecho, o sea, como tú bien dices, en los libros de texto muchas veces, o sea, ni siquiera están historiográficamente bien hechos los ejemplos, ¿no? O sea, porque a veces el texto te dice, bueno, fulanito hizo esto y el antecedente fue y a veces esos historiográficamente son equivocados, a veces no te explican, el experimento de Michelson y Morley no te explican bien para qué era, ¿no? Y además te dicen que Einstein lo refutó y, ¿sí me escuchan o no? Sí. Perfecto. Dicen que Einstein lo refutó y, bueno, al parecer Einstein ni siquiera lo conocía porque él estudió de otras fuentes, la electrodinámica, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Como que a lo mejor en términos de nosotros ir incorporando estas, a lo mejor hasta anecdóticamente, pero esto a nivel de construir la explicación, integrando el contexto social e histórico, creo que es algo muy importante, ¿no? Y entonces creo que la clave está en mostrar que no solamente hay un contexto anecdótico, sino que es un contexto relevante para lo que pasa, ¿no? ¿Por qué en 1905 alguien se decanta ¿no? por la relatividad especial y no por la teoría de Lorentz, ¿no? Todas estas cosas, digamos, cuando lo estamos enseñando, pues creo que pueden abonar a ir cambiando, pues, una actitud cultural, que es esta idea de que la ciencia no depende de esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que a mí, honestamente, se me ocurre así como un poco humildemente en nuestros propios cursos. Sería ideal que fueran parte de la currícula de una forma más seria, pero bueno, esto requiere un esfuerzo, no sé, ¿no? Convencer a nivel más general algo que no necesariamente se piensa así en la currícula, ¿no? No sé si eso más o menos ayuda. Y bueno, por supuesto que yo tengo un montón de referencias bibliográficas, y bueno, ¿no? Quien le interese se las puedo compartir sin problema. Súper, sí, yo creo que necesitamos eso también para empezar a aprender, ¿no? Finalmente, ¿cómo vamos a enseñar algo que no sabemos? Sí, por favor, para la gente de física, Max Jammer es uno, ¿no? Es un referente, tiene de fuerza, tiene de masa, son libros, ¿no? No grandes y bueno, y hace esta reconstrucción histórica de muchos conceptos. Entonces, eso puede ser un primer paso, por ejemplo. Era justo lo que te iba a preguntar, Nayeli. En relación, por ejemplo, a este ejemplo que nos das de la masa inercial, en el GEMS ha habido algunas generaciones de profesores que han sido invitados o seleccionados para ir al CERN.
Y parte es claro, justo esta idea de incorporar una serie de capacitaciones en profesores de bachillerato para enseñar ciertos temas. Con el ánimo, me imagino inicialmente, pueril, de vamos a mostrar todo lo que se puede hacer en clase con pocos recursos, ¿no? Entonces, claro que les encanta llevar profesores del sur global, ¿no? A enseñarnos cómo hacer ciencia, o cómo enseñar ciencia. Y a partir de esto y de esta excelente experiencia, yo no he ido, pero por ejemplo Mónica sí ha ido, presentaron, por ejemplo, las nuevas formas de enseñar qué es la materia, cómo se ve un átomo, ¿no? Y que pues lo que pasa es que no puedes ver en realidad. Pues ahí yo inicié, desde que Mónica nos compartió esto, yo inicié en una crisis, ¿no? De qué enseñarle a los estudiantes, por ejemplo, sobre la materia, sobre la estructura de la materia, que fuera más realista con lo que sabemos hasta ahora. Y ha sido complicado, precisamente porque, dado los tiempos de enseñanza y los recursos con los que contamos, que cada vez son menos, o sea, a mí, por ejemplo, lo que me pasa es que yo no quisiera enseñarles el modelo de Rutherford, pero termino haciendo ese dibujo en el pizarrón, aunque yo sé que no es así, pues, ¿no? Lo más fácil y que les toca algo en el que han visto antes. Y justo era lo que te quería preguntar. Yo sé, ahorita lo estás diciendo, que no hay, digamos, o que tú no conoces textos, por ejemplo, que trabajen cierto, o sea, esto es como una investigación que me imagino lleva mucho tiempo para filósofos de la ciencia como tú. Pero, por ejemplo, si yo como profesora de física quisiera ahondar en el tema de imaginarme formas posibles o escenarios posibles de explicar la ciencia desde un punto de vista de nuestras experiencias en América Latina, ¿existe algún referente bibliográfico como para ir descubriendo qué más podríamos hacer con lo que tenemos a la mano? Pues no, la verdad es que yo no estoy como muy entrenada en la parte como más pedagógica, o sea, sí conozco como referentes de filosofía latinoamericana y bueno, algunos sí hablan de ciencia, pero más en el sentido de buscarla, ¿no? De esta defensa contra la colonización y buscar perspectivas plurales, ¿no? Pero concretamente para la enseñanza no lo conozco. Pero yo creo que podemos ir tejiéndolo, o sea, yo creo que más o menos empíricamente, sí, yo en mis clases intento tejerlo, y bueno, sobre todo eso, ¿no? Como creo que cuando aprendemos historia, aprendemos una conciencia, ¿no? De cómo las cosas están situadas. Entonces, por ejemplo, esta tesis de Haraway, pues lo que te permite ver es que la posición del sujeto es una posición, pues, ¿no? O sea, que está ideologizada. Y eso también te permite ubicar el lugar de lo científico y por qué se defiende ciertas ideas del progreso técnico como, ¿no? Como claves del progreso civilizatorio, ¿no? Entonces, sí, o sea, una propuesta ya hecha pedagógica yo no conozco, pero sí creo que si metemos estos elementos seriamente, ¿no? De la historia, pues sí podemos ir contextualizando la ciencia y cuando la contextualizas, la pones en otra dimensión, ¿no? Porque no es este discurso único, abarcador, que tiene que resolver todo y sobre todo lo que no sea eso es malo o es menos o es, ¿no? Sino que se puede contrastar, se puede analizar y depende de qué buscas, y, ¿no? Entonces, pues yo diría eso, ¿no? Que te diría que creo que esa es o sea, que la historia a mí me parece, la historia, la sociología, ¿no? Se puede usar como una herramienta que nos sirva para poder hacer esa, digamos, esa enseñanza crítica, ¿no? Una especie de enseñanza crítica. En particular, por ejemplo, del CERN, hay un libro muy bonito que es de Andrew Pickering, que se llama Construyendo los Quarks, ¿no? Constructing Quarks. Y él pues ahí lo que narra es como toda la sociología que se hizo como alrededor de cómo, ¿no? Cómo llegaron a decir que había eso, ¿no? Entonces, bueno, este es como lo que a mí se me ocurre que podemos hacer, lo que yo más o menos intento hacer. Y bueno, que yo conozca una propuesta concreta de enseñanza de la ciencia en esa orientación, pues no, pero si llego a conocerla, con mucho gusto se las comparto. Muchas gracias. Muy interesante tu plática. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. También por acá Alejandra Gachús Ruiz nos pone en el chat, desde la filosofía, ¿qué respuesta se da a la siguiente pregunta?
¿Es el espacio algo real o solo una relación entre cosas? Muchas gracias y felicidades a la ponente. Gracias. Híjole, pues hay de todo en la filosofía. Eso es lo que tiene la filosofía, ¿no? Hay muchísimos vocabularios, muchas interpretaciones. Pero bueno, yo creo que sí, ahorita la posición predominante es que es un conjunto de relaciones, ¿no? Ahora, eso también es una respuesta muy general y entonces hay muchos debates sobre ¿no? Como si puedes hacer un realismo de esas relaciones o si, ¿no? Si esas relaciones están determinadas por la geometría o están determinadas por la dinámica, o sea, hay matices ahí dentro de todo eso, pero yo sí ahorita diría que la segunda es la posición predominante. Muchas gracias. Yo creo que también retomaría esto de necesitamos las fuentes todas las fuentes que nos puedas compartir. Ya ahorita tomamos un par de notas, pero sí creo que valdría la pena compartirlas tanto con quienes estamos ahorita como para seguir esta discusión. Y se me ocurre incluso que después de esta plática, a lo mejor podríamos elegir alguno de estos temas y que nos pudieras desarrollar mucho más, ¿no? Yo creo que las ondas gravitacionales sería un tema, pues, fantástico por su actualidad, pero el tema de la masa también a mí me pareció maravilloso, Sí. ¿no? Esta idea de espíritu y materialidad. Entonces, Hay un textito que yo hice donde comparo el interferómetro de Michelson en el contexto del siglo XIX y en el contexto de las ondas, porque al final es el mismo instrumento. Y entonces uso la tesis de Feyerabend para mostrar cómo, pues digamos, el mismo instrumento en dos contextos teóricos te muestra dos mundos diferentes, ¿no? Entonces, a lo mejor si quieren, les puedo exponer más o menos ¿no? Lo que hice en ese artículo. Y también eso, si quieren, por ejemplo, bibliografía, digo, tampoco es que si quieren bibliografía sobre temas concretos, así de, bueno, yo enseño, ¿no? Estoy en y entonces ¿no? Rutherford, Bohr, o yo qué sé, relatividad. Normalmente sé más del siglo XIX y XX que de antes, pero ¿no? Doy conceptos fundamentales de la física y los intento dar históricamente, ¿no? Pero para filósofos, ¿no? Entonces, ajá, sí tengo algunos recursos bibliográficos, a lo mejor va a haber unos que no tenga, pero con gusto, si les interesa un tema particular, o sea, no sé, ¿no? Vía Mónica me pueden decir un texto de esto y yo se lo comparto. Y también eso, si quieren, luego podemos platicar de un tema específico. no, pues yo creo que nosotros estaríamos encantadas y encantados. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, si no, pues se nos acabó el tiempo prácticamente. Sí. Y yo me tengo que ir a mi clasecita, pero pues yo te agradezco infinitamente que hayas aceptado estar en este seminario. Fue muy enriquecedor todo lo que nos platicaste y insisto, nos quedamos con muchas tareitas para reflexionar, para buscar literatura y pues ojalá para seguir discutiendo estos temas. Sí, claro que sí. Y si quieren, luego nos ponemos de acuerdo y en un rato podemos hacer otra. Con mucho gusto. Va. Pues muchas Bueno, gracias. no, pues Hasta ustedes. luego. Besos. Buen día. Gracias. Igualmente. Abrazos. Bye. Chao. Chao, chao. Bye.